Buenos días, mi nombre es Adrián Alejandro González Maldonado, soy urólogo con alta especialidad en urología pediátrica y el día de hoy vamos a hablar de un tema llamado enuresis. ¿Qué es la enuresis? La enuresis es la pérdida involuntaria de orina durante el sueño en pacientes de 5 años o mayores de 5 años. Esta afección va a provocar una angustia generalizada en el paciente, puede provocar un impacto profundo en lo que es el comportamiento, el bienestar, no solo del niño, sino en toda la familia. Este trastorno es parte de los trastornos miccionales, que son una enfermedad muy común, que aproximadamente se ha visto que es el 40% de la consulta de nefrourología a nivel mundial. Entonces, primero tenemos que hablar del tema de micción y continencia para tener una idea clara de lo que es la enuresis. Entonces tenemos que saber el hábito de la micción y continencia de la vejiga, la función. Al momento del llenado de la vejiga, el músculo detrusor está relajado y el músculo, el esfínter de la uretra, se contrae para evitar una fuga de orina. Entonces, conforme la vejiga se llena, al momento de la micción, el músculo detrusor se va a contraer para expulsar la orina y el músculo del esfínter uretral se va a relajar para que la orina pueda pasar. Entonces, podemos identificar la fase de llenado y la fase de vaciamiento. También vamos a tener podemos tener varios síntomas, ¿sí? En cuanto a los síntomas de llenado y los síntomas de vaciamiento. En los síntomas de llenado puede ocurrir una frecuencia, tenemos la frecuencia miccional, que puede estar aumentada en caso de que sean mayor a 8 micciones, o puede estar reducida en caso de que sean menos de 3 micciones al día. Podemos tener la urgencia urinaria, incontinencia urinaria, la enuresis como tal y la nicturia. La diferencia entre enuresis y nicturia es que la enuresis es no se despierta el niño durante el sueño, y en la nicturia uno se levanta para ir a orinar durante la noche. Y los síntomas de vaciamiento puede ser un retraso en la micción, esfuerzo para iniciar la micción, un chorro miccional débil y sensación de vaciado incompleto. Entonces, la enuresis viene siendo nuevamente una pérdida involuntaria de orina durante el sueño en pacientes de 5 años en adelante. Esta afección, este problema es más frecuente en varones, 2 veces más que en niñas, y se puede decir que es normal en pacientes de 3 años, en los que todavía no hay un control adecuado de esfínter. Este problema va a persistir en el 15% de los niños a la edad de 5 años y se reduce aproximadamente 15% por año, teniendo una incidencia de 10% en pacientes de 7 años más o menos. Y también se presenta en adolescentes y adultos. Es un porcentaje menor, aproximadamente 1% de esta población va a tener este problema. La clasificación, tenemos, dos apartados. Se clasifica como enuresis primaria y enuresis secundaria, y también como enuresis monosintomática y enuresis no monosintomática. La enuresis primaria significa aquellos pacientes que no han permanecido secos en 6 meses. Y la enuresis secundaria es aquellos pacientes que tienen enuresis, pero ya habían permanecido secos durante la noche por al menos 6 meses. Y la enuresis monosintomática significa enuresis, o sea, la pérdida involuntaria de orina durante la noche, sin la coexistencia de algún síntoma de los que ya mencionamos previamente. Y la enuresis no monosintomática son aquellos pacientes con enuresis y cualquier otro síntoma de los que se mencionó previamente, como los de síntomas de llenado o de vaciado. La más frecuente son la enuresis monosintomática, que es aproximadamente entre un 70% de los casos. ¿Cuál es la etiología de este problema? Se cree que es multifactorial y tenemos los factores biológicos y factores psicológicos y sociales. Dentro de los factores biológicos tenemos los factores genéticos.
se ha visto una incidencia de 15% en niños con familia sin enuresis y de un 50-75% de niños con familia con enuresis. Eso significa que 2 de cada 3 niños va a tener el antecedente de un familiar con enuresis. También tenemos un retraso, un factor que en el retraso de la maduración, en el cual se ha visto que los pacientes con enuresis, un 30% es asociado a un retraso del habla, del lenguaje y con torpeza motora. También la disfunción vesical se ha visto relacionada, hay una capacidad de almacenamiento vesical reducida, esto es menos del 35% de la capacidad vesical estimada para la edad. Normalmente se puede estimar la capacidad vesical en un niño con unas fórmulas que es edad más 2 por 30, ¿sí? Y ahí podemos saber más o menos cuál es la capacidad vesical de un niño. También la poliuria nocturna es un factor biológico. Se ha visto que estos pacientes producen aproximadamente 30% más de orina por la noche y hace que se escape la orina. Esto es porque hay niveles nocturnos menores de vasopresina, ¿sí? Que es la hormona antidiurética. Vamos a tener también alteraciones del sueño. Se ha visto que la enuresis aparece en todas las fases del sueño y se ha asociado en pacientes con narcolepsia y apnea del sueño. Normalmente cuando en el sueño hay episodios de excitación cortical y esto va a generar unas contracciones no inhibidas de la vejiga. Es por eso que ocurre la enuresis. También se ha asociado en un 25% con el estreñimiento. Y en los factores psicológicos y sociales también se ha visto que la enuresis puede ocurrir en pacientes con situaciones estresantes, como pueden ser un nuevo miembro en la familia, divorcio de los padres, fallecimiento de un familiar, bullying en la escuela, abuso sexual. Todo eso puede ocasionar que ocurra enuresis. También se ha visto que este problema es más frecuente en pacientes de nivel socioeconómico bajo, en familias desestructuradas en las cuales no hay un apego o no se fomenta el entrenamiento de la vejiga, de ir al baño, de retirar el pañal. Y también se ha visto relacionado a trastornos psiquiátricos. Es más frecuente que haya enuresis en niños con trastornos psiquiátricos. Sin embargo, los trastornos psiquiátricos son poco frecuentes en estos niños. ¿Cómo hacer un diagnóstico de este problema? Bueno, lo más importante, primero que nada, es una buena historia clínica. Preguntar por los antecedentes de los familiares, si los padres presentaron o presentan enuresis, los antecedentes personales, presencia de malformaciones genitales o en la columna vertebral, si hay algún trastorno neurológico, cómo estuvo el desarrollo psicomotor en la infancia del niño y la secuencia de control de esfínteres. También le vamos a pedir a los padres, y esto es importante, hablarlo también con el niño, involucrarlo en el problema, llevar un diario miccional. El diario miccional consiste en pedirle al padre que vaya viendo, llevar un registro de lo que consume el niño, a la hora que lo consumió, más o menos qué es la bebida que consumió y cuántos mililitros, agua 150, leche 100 mililitros, y después ver si presentó urgencia miccional o presentó alguna alteración y cuánto es lo que orina, ¿sí? Así vamos a llevar un control de la ingesta y lo que está orinando el niño. Y también involucrar al niño en las noches en poner otro diario miccional, en las cuales una noche húmeda y una noche seca. Y eso va a hacer al niño a tratar de evitar estos episodios de enuresis. Vamos a interrogar también las características de la micción, si hay síntomas de llenado, de vaciado, cuánto es la frecuencia, cuántas veces va a orinar el niño, si se levanta en las noches, si el chorro es delgado, si es normal, si tiene que pujar para orinar, etc. Comportamiento, personalidad
y el estado emocional del niño. Si es necesario, tenemos que apoyarnos con profesionales de la salud relacionadas a otra área para ver este tema. Y la exploración física también, enfocarnos principalmente en los genitales externos, ver si hay alguna alteración y también siempre investigar, buscar simetrías o datos que sugieran un disrafismo espinal oculto. Siempre descubrir la espalda, revisar bien esa área. Estudios de evaluación, si es necesario, un estudio general de orina, urocultivo. Se ha visto que puede estar relacionado o puede haber una cistitis que requiera un tratamiento antibiótico y con eso se puede resolver el problema de la enuresis. Y también, si es necesario, un ultrasonido para ver malformaciones del tracto urinario, una uroflujometría, en caso de ser necesario, o un estudio urodinámico. Entonces, ¿cuáles son cómo vamos a identificar los síntomas del tracto urinario inferior? Es un simple interrogatorio en el cual las respuestas son sí y no. Con esto vamos a ver si hay alguna enfermedad asociada o solamente la enuresis para diagnosticar una enuresis monosintomática o una enuresis no monosintomática. Se pregunta si la incontinencia urinaria durante el día hubo gotas en la ropa interior, si es antes o después de la micción, si la ropa interior está muy mojada, cuántas veces va a orinar durante el día, si la incontinencia es si hay incontinencia y esta es intermitente o es continua, y si el periodo, si hubo antecedente de incontinencia urinaria después de los 3 años y medio de edad. Preguntar la frecuencia urinaria, si hay urgencia, maniobras, si el paciente hace maniobras para evitar la micción, si cruza las piernas, si se anda moviendo, ¿verdad? Si hace esfuerzo para iniciar la micción, si el chorro se interrumpe, si hay constipación, entre otros. Entonces, en base a estos datos que ya tuvimos en la historia clínica, en la exploración, podemos darnos una posible interpretación de cuál es el posible diagnóstico. Si el paciente tiene un gran volumen de orina en las primeras horas de la noche, pues es un patrón típico de enuresis. Si el volumen es variable y comúnmente en más de una ocasión por las noches, este es un patrón típico de una posible vejiga hiperactiva. Si la enuresis es todas las noches, bueno, esta es una enuresis grave y va a ser más difícil resolverla que un paciente que sea episodios infrecuentes. Si tiene antecedente de haber estado seco por más de 6 meses, bueno, pues es una enuresis secundaria y hay que estudiar la causa subyacente. Si hay frecuencia, si hay urgencia, si hay incontinencia urinaria o esfuerzo miccional, bueno, pues esto es una disfunción de la micción y puede también ser una vejiga hiperactiva, puede haber otro problema ahí. Si es constipación, bueno, pues hay que resolver primero el problema de la constipación y posiblemente se resuelve la enuresis, y si no, bueno, pues habría que ver cuál es el tratamiento más adecuado. Bueno, entonces ya identificado el problema y teniendo el diagnóstico, debemos ver cuál es el mejor tratamiento para los pacientes. Lo primero que hay que hacer es un cambio en hábitos, ver cuáles son qué cantidad de líquidos está tomando el niño y restringir los líquidos antes de dormir. Es muy frecuente que un niño se tome un vaso de leche antes de dormir porque se relaja. Bueno, lo ideal es que deje de tomar líquidos a partir 2 horas antes de acostarse y también que vaya al baño antes de acostarse para que tenga la vejiga vacía. Esto va a ayudar. Sin embargo, hay pacientes que no mejoran con los puros hábitos. Entonces, hay que ver cuál es el mejor tratamiento. Hay muchos tratamientos y siempre hay que ir de lo menos invasivo a lo más invasivo. Lo primero que se debe ver es si es una enuresis monosintomática. Si es una enuresis monosintomática en la cual hay una poliuria nocturna ya identificada, bueno, pues estos pacientes se van a ver beneficiados con un homólogo de la vasopresina, que es la desmopresina. Este medicamento se da por lo menos de 3 a 6 meses y vamos a ir viendo la mejoría.
Sin embargo, cuando no es así, podemos, agregar una alarma. La alarma lo que hace es, consiste en una alarma que se coloca en la ropa interior del niño y al momento de detectar la humedad de la orina, causa pues un sonido que alerta al niño y a veces se levanta. El problema es que a veces no se levanta y levantan a toda la familia. Y entonces este tratamiento tiene que involucrar a toda la familia. O sea, si no se levanta el niño, bueno, pues hay que ir a levantarlo y identificar más o menos a qué hora es cuando él se moja más e ir a levantarlo, ayudarlo, y esto poco a poco va a ir mejorando. La alarma es muy exitosa a largo plazo. Se ha visto que 70% probablemente tengan una tasa de éxito y se retira lentamente. Cuando el volumen de vaciado máximo es reducido, también se puede dar la pura alarma, no es necesario eh, la desmopresina. Cuando hay un volumen de vaciado máximo reducido y también identificamos una poliuria nocturna, bueno, hay que darlas en conjunto para que pueda tener éxito este tratamiento. Cuando la enuresis no es cuando la enuresis es no monosintomática, bueno, hay que ver cuál es el problema. Si hay una vejiga hiperactiva, pues tratarla con anticolinérgicos, ¿verdad? Y también la uroterapia. Es importante que el niño vaya a orinar con frecuencia, cada 3 horas, para que al final del día vaya entre 7 a 8 veces al día y ir educando esa vejiga para que pueda tener una mejoría. También la ingesta de líquidos es importante por el día, reducirla por las noches y prácticamente sería el tratamiento. Lo más importante en este caso es no reprimir a los niños. Ellos no tienen la culpa, o sea, la enuresis, nadie tiene la culpa de que esto esté ocurriendo. Es frecuente que los padres se enojen con los niños, los regañen, y pues, lo que va a hacer el niño pues, es que se va a hacer más, se va a preocupar, se va a seguir mojando. Entonces es importante aceptación, no es decirle no pasa nada, vamos a tratarlo. También es frecuente, pues importante dar recompensas. En caso de que hay una noche seca, pues darle en el calendario, hay un calendario especial para los niños, pues darle una estrellita y que vaya él y la ponga, que sepa que está avanzando en el problema. Y no castigar, por ejemplo, si se vuelve a mojar, no quitar esa estrellita, porque eso es un castigo para él y no emocionalmente no va a ser bueno. Entonces, una de las cosas más importantes es eso, el apoyo en la familia, no reprimir a los niños, no castigarlos y las recompensas. Todo eso, junto con el tratamiento que se le pueda dar, va a ayudar a que el niño pueda tener mejoría en cuanto al diagnóstico de la enuresis.